Hoy en Es la Hora de Opinar con Julieta Ramírez, Damián Cepeda y Gibran Ramírez. Vamos a debatir sobre el periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, sobre las leyes que se están aprobando en este momento en el país. Después vamos a tener una mesa especial con Benito Nasif y Arturo Sánchez en la que analizaremos las propuestas de reformas electorales de la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana arrancó el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Se tiene previsto que concluya el próximo 2 de julio. Y en estos días los legisladores están discutiendo diversas leyes, como la de telecomunicaciones, la antilavado, la de Guardia Social, entre otras. En fin, muchos temas. Y vale la pena debatirlos en la mesa de los representantes de los partidos políticos. Está Julieta Ramírez, que representa a Morena y es senadora de la República, entonces estás ahí, estás en medio del periodo ordinario. Sí. ¿Cómo estás, Julieta? Muy bien, Leo, gracias. Buenas noches. Está Gibran Ramírez, que representa a Movimiento Ciudadano y es diputado federal, entonces también está chambeando. Así es. Bueno, siempre dicen los legisladores, siempre estamos chambeando. Sí, bueno, ahora acabamos a las 7 de la mañana, tuvimos una sesión de 21 horas. ¿Ah, sí? Sí. Con razón te veo tan... Vengo sin dormir. Y bueno, si alguien sabe del proceso legislativo es Damián Cepeda, que viene en representación de Acción Nacional, que ya fuiste diputado y senador, ¿no? Así es, Leo. Las Qué dos gusto cosas. estar acá. Gracias. Las dos, ha sido un honor, sí. Gracias. Julieta, empecemos contigo. ¿Qué destacarías de este periodo de sesión? Hay muchas cosas que se están discutiendo. Digamos, en los medios, ahorita lo que ha generado más, cobertura mediática es la ley de Guardia Nacional. Sí, bueno, en primer lugar, iniciaría por preguntarnos ¿para qué un periodo extraordinario? Sí. Recordemos que el Congreso en este momento está en receso legislativo. Sí. Se instala una comisión permanente, pero esta comisión permanente no tiene facultades para discutir, aprobar, reformar leyes, sino para otro tipo de asuntos. Sí. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a todas y todos los legisladores para que en un periodo extraordinario sí podamos discutir y votar reformas. Correcto. Entonces, en este sentido, el periodo extraordinario es además pues una necesidad porque recordemos que hemos estado aprobando numerosas reformas a la Constitución desde que inició esta legislatura, desde el mes de septiembre. Sí. Muchos de ustedes saben que ha habido numerosas reformas en materia de trenes, de Guardia Nacional, la reforma al Poder Judicial. Todas estas fueron reformas a la Constitución. Entonces ahora muchas de estas reformas requieren viabilidad legal, técnica, administrativa. Ley secundaria, claro. Exactamente. Cuando después de aprobar las reformas a la Constitución, siguen muchas de estas, las llamadas famosas reformas o leyes secundarias, que es justo en el proceso en el que estamos. Y en este sentido tenemos numerosas reformas, por ejemplo, de la Guardia Nacional, como bien decías, antilavado, tenemos telecomunicaciones, sistemas ferroviarios. Es un paquete que ha enviado la Presidenta de la República de 16 Son 16 reformas, así es, en todos estos temas, muy interesantes todos, y además son temas, debemos decirlo, que se han venido ya trabajando. Por ejemplo, está la ley en materia de digitalización de trámites, muchas leyes, como bien han comentado. Y además, pues, son parte también del mandato constitucional que nos dio el pueblo de México desde el pasado proceso electoral, en donde se obtuvieron más de 36 millones de votos y ahora pues requieren esta viabilidad técnica. Y bueno, la oposición está en el ataque porque los hicimos venir, porque ya se hacían allá en el rancho o en Atlanta, no lo sé, pasando todas las vacaciones. Y entonces ahorita están en el ataque de ¿por qué estamos en un periodo extraordinario legislando? Pues señoras y señores, hay mucho que hacer todavía. Mucho que hacer y reformas muy importantes, Damián, ¿no? Sí. ¿Tú qué destacarías de lo que ves en este periodo extraordinario? Yo creo que sin duda hay cosas positivas, pero el sello principal es un gobierno empoderándose frente al ciudadano y haciéndose de herramientas que le permiten tener
un control total y una vigilancia permanente de las actividades de los mexicanos. Sí. Creo que eso lo veo en varias legislaciones. Ahora, yo empezaría diciéndote, Leo, que yo sí creo que debe haber extraordinarios. De hecho, soy partidario de que cambie el periodo ordinario. Debería de ser continuo, pues. Sí, esa es una vieja tradición que viene de Muy la mala. Constitución del 57. Sí. ¿no? Muy mala, se supone que Que se tenían genera- que venir en carruajes, caballo. exacto, a la Ciudad de México. ¿no? supone Bueno, que- en Inglaterra conservan tradiciones desde el 1200. Sí, pues, claro, no, parlamentarias, totalmente, ¿no? totalmente. Se sí, supone que el tiempo se usa para el tema de comisiones. Yo creo que no. Me parece que ya es momento de cambiar eso y sea Sí. permanente. Yo no creo que esté mal que haya un periodo extraordinario. Qué bueno que lo hay. De hecho, creo que debería haber más. Me parece mala la declaración de Morena de es el único. Sí. Porque entonces juntan 16 temas en una semana y hoy lo que nos estamos dando cuenta es que la mayoría de los temas no se están pudiendo visibilizar lo suficiente Claro. y se les está poniendo en la mesa a los legisladores temas que pueden ser buenos o pueden ser malos, pero que no están siendo analizados puntualmente. Al vapor, digamos. Ayer presentaron el último proyecto de una ley tan importante como la de desapariciones en Sí. México y la presentaron ayer y la votan ahorita. Hoy la votaron en Sí. comisiones. Eso no es responsable. No hay dictamen de telecomunicaciones y lo quieren votar el fin de semana. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cuáles son los puntos que quedaron? Entonces yo sí hago, digamos, un llamado a que sean más responsables y que cada tema se analice por sus méritos. Entro y voy desglosando. A ver, para mí hay un gran paquete, digamos, de seguridad. Sí. Dentro de él, un grande que es Guardia Nacional, entro por ahí, por el tiempo, militarización total. Ya es la formalización de la militarización de la seguridad pública en México abierta. Pasan la Guardia a la Sedena, la convierten en un cuerpo de Fuerzas Armadas, que ya se había dado en la reforma constitucional, pero lo bajan. Control absoluto, mando, reclutamiento, mando operativo, todo completamente. Y además aprovechan para meter facultades de investigación, de intervenciones telefónicas, incluso en algunos casos con autorización judicial, y también facultades en materia de seguridad nacional para la Sedena. Para mí, la militarización en seguridad pública ha probado ser un fracaso, no hoy, sino en los últimos 4 sexenios contando y no hay manera de que resulte una estrategia que ha fallado en el pasado si se continúa en el presente. Lo que necesitamos es una nueva estrategia de seguridad pública y lamentablemente esto no lo es. Gibran, hay que decirlo, tú has sido un crítico desde hace ya mucho tiempo, desde que eres legislador, de esto de legislar al vapor. Sí, se está haciendo todo de manera muy desordenada, para decirlo coloquialmente, con una fodonguez total. Sí. Y esto, si hubiera un respeto al derecho parlamentario, todo lo que estamos haciendo resultaría inválido. Por ejemplo, en el caso del dictamen, de los dictámenes que acabamos votando el día de hoy, que empezamos a discutir el día de ayer. Hoy es la madrugada, digamos. Sí, bueno, hoy acabamos de votar a las 7 de la mañana el último. Una versión se circuló el día anterior a la discusión a partir de las 8 de la noche, digamos, con un poco más de 12 horas de anticipación, donde cambiaban 200 páginas del dictamen que habían remitido. Pero una nueva versión se remitió como adenda a las 5 de la mañana, que en realidad era otro dictamen. Es como si hubieran cambiado el dictamen 2 veces, lo cual está prohibido. ¿Y a qué horas leen eso? Bueno, dijo una legisladora de la mayoría que lo que pasa es que nosotros estamos atrasados y no sabemos que podemos meter la iniciativa, así lo dijo, a ChatGPT y que nos la reduce a una versión que podemos leer en 15 minutos. Eso dijo, y lo dijo con total seriedad. Tú, a ver, neta, ¿tú leíste la adenda de que te llegó a las 5 de la mañana? ¿La leíste? Leí lo que pude, le di una pasada, hay 2 personas que me ayudan, 2 asesores, y nos centramos en algunos de los artículos que nos preocupaban más. Sí. Por ejemplo, esta posibilidad, esto que preocupó mucho de él, el registro de usuarios de telefonía, Sí. que lo quitan de un dictamen, pero mantienen las facultades en otro, en el de inteligencia. Pero más allá de esto, de estos vicios, digamos, del procedimiento, la práctica parlamentaria es de vergüenza absoluta, Leo. Le cantan las mañanitas a la presidenta de la República y se llevan su rato en eso. En la madrugada, los diputados del PRI
y del PT diciendo así con estas palabras que pito chico, ¿no? Este o aquel, jaloneándose también diputados del PRI y del PT y acusándose mutuamente de violencia, queriendo ver el video entre ellos. Sí. Una vergüenza. Se supone que somos la representación de la nación y andan en esas cosas y lo sustancial no se discute y menos bien. Eso es cierto, Julieta. La verdad es que mediáticamente, y nosotros los medios somos parte del problema porque pues, nos encanta verlos que se estén peleando. La verdad, pues sí, ¿no? En el Senado, en la Cámara de Diputados, que si ya le arrebataron el fonógrafo, ¿cómo se llama esta cosa? El megáfono a Lili Telles, que sí, ya se peleó con Fernández Noroña, en fin, y se pierde la sustancia, ¿no? En esa parte sí estoy de acuerdo, porque hay cada espectáculo de pronto en que no concuerdo y donde sí el debate se vuelve absurdo. Sí. Esto que salgan a decir que los desechos flotan y luego que lleguen con un altavoz, vuelve un poco absurdo el continuar debatiendo. Sacan mantas y máscaras. Pero bueno, también recordemos que el Parlamento al final del día es el debate social, ¿no? Hay que elevar un poco el nivel. Pero bueno... quiero puntualizar que hay muchas de estas reformas que ya se vienen discutiendo y debatiendo desde hace meses. En primer lugar, muchas de ellas son las secundarias a las constitucionales. Y en segundo lugar, hay muchas que llevan meses poniéndose sobre la mesa. Por ejemplo, la de telecomunicaciones. Hubo dilemas peculiares, se hicieron cambios, hubo un foro, se ha estado trabajando esta reforma. La de digitalización de trámites lleva meses trabajándose, incluso en la mañanera, en las conferencias mañaneras de la presidenta se ha informado cómo es esta reforma. O sea, tú que eres senadores, ¿las conocías? Claro, es más, hemos tenido reuniones con diferentes secretarios, con diferentes administradores ahí de gobierno federal que nos han ido llevando y comentando cuáles son los puntos de vista. La ley del sistema ferroviario también es de una constitucional. Son temas que han estado, la Guardia Nacional llevamos meses comentando al respecto. Y en el específico caso de la Guardia Nacional, yo sí quiero hacer hincapié en que cuáles son las ventajas de que la Guardia Nacional pase a la Sedena. Esto lo hemos dicho con toda claridad, no hemos ocultado ningún tipo de asunto. A ver, recordemos que la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional, coordina la defensa nacional del país. Y dentro de la Sedena se encuentra el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea y ahora la Guardia Nacional. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que es una institución que tiene sus propios cuarteles, colegios, hospitales muy bien estructurados, en donde la Guardia Nacional adquiere una mayor capacitación, profesionalismo, y donde, bueno, lo hago yo como una analogía, es como en una facultad. Tienes diferentes carreras y no todas las carreras en la misma facultad son idénticas, no llevan las mismas materias. Claro que está especializado según el rubro. Y además lo que no queremos es otra Policía Federal, otro García Luna. En los tiempos de Peña Nieto hizo una gendarmería ahí de la que nadie se acuerda, que pasó a la Secretaría de Gobernación. Eso no lo queremos. Queremos una Guardia Nacional que funcione independientemente del gobierno en turno. Muy bien. Damián Cepeda. Es un gran debate la militarización. Yo creo que no es válido decir que porque había una reforma constitucional de unos cuantos párrafos ya puedes pasar sin ver una nueva ley completa de la Guardia Nacional y reformas a 7 leyes más, si no me falla mi memoria. O sea, por favor, en un artículo te pueden hacer un daño terrible, como por ejemplo el artículo que les da facultades para intervenir sus teléfonos. Yo les pregunto si están de acuerdo. O otro que les da facultades de investigación. Con una ley, con un... Otro, pues con autorización judicial, la intervención telefónica, pero ya controlan el Poder Judicial. Y georreferenciación. Pero además en la de inteligencia dice, y en su caso, aprobación judicial. Pero no especifica cuáles son los casos. Y en georreferenciación y datos, ni eso. Directamente ellos. Sí. ¿No? Entonces, a ver, de fondo, yo no comparto. Creo que ha fracasado la militarización del país, fracasó Calderón, fracasó Peña, fracasó López Obrador y está fracasando Claudia Sheinbaum. Es una traición de Morena a los ciudadanos. El presidente López Obrador prometió acabar con esa estrategia y no cumplió.
Tal cual, hay videos de él diciéndolo. Pero sobre todo, pues no funciona. El sexenio anterior fue el más militarizado de la historia del país. Se quedó en pañales Calderón con la militarización de López Obrador. Tienen más del doble de los elementos de Fuerzas Armadas en seguridad pública. Yo hubiera soñado. Y tuvieron el sexenio más violento con 201,000 asesinatos. No está funcionando. ¿Qué tendríamos que hacer? Una nueva estrategia que busque a nivel nacional desarticular al crimen organizado con inteligencia financiera y a nivel local, el fortalecimiento de policías locales, municipales y estatales, y además fortalecimiento de las zonas donde vive la gente, parques, centros deportivos, cámara de videovigilancia, mejores prestaciones a los policías. Todo eso debería venir una verdadera estrategia que pueda garantizar la paz. Pero no. Es militarizar, militarizar y militarizar más. ¿Por qué no se recomienda en el mundo, no solo en México? No se recomienda. Primero, porque tiende a generar olas de mayor violencia. Por su formación entran, ¿no? Y generan mayor violencia. Segundo, porque son más opacas, les aplican leyes de seguridad nacional y por lo tanto no tienen contrapesos. Y tercero, tienden a incrementar las violaciones de derechos humanos. Esto se agrava en México porque ni siquiera tenemos realmente una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ese es el debate, es de fondo, no es de forma. Fracasó. ¿Por qué insisten en militarizar? Cambiemos la estrategia para pacificar México. ¿Se dio ese debate, dirías tú, Gibran? ¿Ya pasaron la ley de Guardia Nacional? Ya. En diputados sí, en el Senado todavía no. Ok. Ya pasó. ¿Y se dio ese debate, tú dirías? Parcialmente. ¿Sí? Parcialmente, y digamos que cuando se dan los posicionamientos, cuando se dan las mociones suspensivas, los diputados andan frescos y, digamos, los que más estudian posicionan. Ya después se vuelve la fiesta del insulto. Pero fíjate, es que eso es qué lástima, perdón, ahorita porque en lugar de ver los debates y ver un enfrentamiento de ideas, ¿no? Acabamos viendo pues esta cosa chafa como de lucha libre, ¿me entiendes? Parece la Arena México eso, ¿no? Y la verdad es que es algo que no es de siempre. Sí. Tú sabes que yo he sido un crítico del régimen de la transición a la democracia. Sí, yo sé. Pero los debates entre Pablo Gómez y Diego Fernández de Ceballos eran duros, pero eran sobre ideas y hablaban de las leyes y había modificaciones. Sí. Hoy no tenemos nada de eso. Y uno intenta dar un debate de altura y traidor o lo que sea, ataques personales de cualquier tipo. Sí, le gritan a uno lo que se les ocurra. Y la verdad es que se acaban ahí acusando de cosas bastante graves, así como ustedes en la derecha son unos asesinos y los asesinatos políticos antes, como si en estos momentos no tuviéramos, por ejemplo, el año pasado, récord en asesinatos de políticos, o como si no estuviéramos a punto de cumplir un año del asesinato de Héctor Melesio Cuen y de atestiguar el montaje de la Fiscalía del Estado de Sinaloa que evidenció la Fiscalía General de la República. Entonces, en todo esto se pierde el debate sustancial que debemos de tener sobre la norma, porque también todos quieren su clip para TikTok, y a TikTok lo que le gusta... Que eso ha cambiado, fíjate. Sí, lo que les gusta es eso. Incluso hay un salón para grabar como si estuvieras presentando una iniciativa ante el Pleno, pero es para la tele y para tus redes. Es una escenografía. Es una escenografía, sí. Y sí la han utilizado ya incluso políticos que se tenían por serios, pero esta práctica de no dar la palabra para agenda política ha generado que se creen estos otros espacios de práctica legislativa ficticia. Y la verdad es que no hay espacios, prácticamente no hay espacios para dar ese debate de buena fe. Estas reformas pudieron haber salido de consenso. Pues si el PAN ya pasó por la militarización, si el PRI ya propuso su ley de seguridad interior. Claro. Morena está proponiendo algo muy similar al CISEN, muy similar con lo de inteligencia, y están proponiendo también facultades para ordenar la participación de los militares. Además de las otras facultades de investigación, pues le pregunten a los panistas que eran enemigos de García Luna qué es lo que les salió mal. Y construyamos de eso, se podría, pues. Bueno, ya se me ocurrió, por cierto, un nuevo tema para un día discutir en esta mesa, que es cómo ha cambiado TikTok, ¿no? El tema de... Impresionante.
No, bueno, la parte legislativa, ¿no? O sea, y la parte legislativa y la parte comunicativa, pero en fin, bueno, eso es otro tema. Aquí lo dejamos pendiente. Vamos a una última ronda de conclusiones. Julieta, adelante. A mí me gustaría que así como critican, Sí. propusieran, Sí. porque tampoco proponen, no se sientan a debatir entre ellos, a armar una propuesta. Los vemos utilizando los mismos argumentos y las mismas cantaletas para cualquier iniciativa. Propusimos la ley antilavado de dinero. Dale con que queremos apropiarnos de todos los datos de los mexicanos para eternizarnos en el poder. Bueno, propusimos una ley de simplificación y digitalización de trámites que va a simplificar y digitalizar más del 80% de los trámites en este país. Todos hemos vivido lo que es estar de manera engorrosa ahí batallando con un trámite. Ah, no, bueno, estos salen con que a nosotros nos urge tener las actas de nacimiento y las actas de matrimonio y la CURP de todas y todos los mexicanos para controlar. Bueno, luego con la ley de telecomunicaciones. Que queremos la censura y que no sé qué. Con la ley de la Guardia Nacional, que no es un tema nuevo. Que la militarización. De verdad, no tienen otro argumento que usar, no tienen otra propuesta que hacer, no se les ocurre ninguna otra cosa. De veras, estuvo en el absurdo total que cada iniciativa que se estaba presentando en el Senado, para todos sacaban que queríamos infiltrarnos, que queríamos los datos y controlar y que, bueno, ya están diciendo que hay una alianza de Palenque entre Irán. Válgame Dios, eso es absurdo. Y ¿Cómo eso, una alianza de pues, Palenque bueno, con el PRIAN? con Irán. Con Irán. Válgame con Irán. Dios, o sea, Yo ya, entendí con el PRIAN. ¿no? ya No. llegan a unas cosas Ok. que yo invitaría, por ejemplo, ahora que Damián dice, la estrategia que deberíamos hacer en materia de seguridad es tal, inteligencia financiera. Pues el PAN, el PRI y MC votaron en contra de la Falso. ley antilavado. Mentira. Votaron en contra. No, votaron a favor. No es cierto, Se abstuvieron. Damián. No Ahorita es te explico cierto. por qué. No A votaron ver, en a No contra. es cierto, Damián. No es cierto. Votaron en contra. No. MC fue quien se abstuvo, pero al final del ¿Esto día en es el la Senado? misma. En el Senado, así Ok. es, votan en contra de la ley de antilavado. Bueno, pues, que ahora, ¿a qué le temen? Vergüenza es la pereza que manifiestan al legislar, la pereza que les da ir al Congreso, la pereza, por no decir otra palabra, que les da proponer algo. Entonces, se van a lo simple. La dictadura, la censura, la militarización. Oigan, ya. O sea, ellos mismos están provocando que el debate sea tan absurdo y tan falso. Y bueno, ahí están los resultados que sacó el Heraldo hace un par de días. Si hoy fueran las elecciones a nivel nacional, para el 2027, Morena gana 15 de 17 gubernaturas. Y bueno, eso los tiene también, pensaría yo, muy preocupados. Damián Cepeda, conclusiones. Se acaban de perder Durango y Veracruz, hombre. Pues, por favor. A ver, los temas de fondo son importantes. En tanto sigan militarizando el país, hay que debatir que no ese es el camino. Claro. Antes, cuando estaban en la oposición, cuando prometieron cambiar las cosas, veían las cosas igual que nosotros y prometían cambiar esa estrategia fallida que ha traído mucha violencia a este país, impulsada por todos los partidos ya. Sí. Hay que aceptar que fracasó. Tuviste 200,000 muertos, Dios santo. Traes más de 100,000 desaparecidos no localizados. Date cuenta que no está funcionando y cámbialo. Claro que hay que dar el debate. Estrategias o propuestas se puso en la mesa. Lo acabo de decir. ¿Cuál es la estrategia? Eso lo propusimos en la legislatura anterior y en la presente. Temas que tienen que ver con un gobierno vigilando, espiando, controlando. Lo lamento, pero es que están llenas las iniciativas y no es motivo para votarlas en contra. No votaron en contra del antilavado. Claro que pero sí. trae... No mientas. Ok, Julieta. No mientas, yo estuve ahí, votaron en contra. Es falso lo que estás No diciendo, es a lo mejor cierto. estás confundida. No es cierto. Bueno, ok, Votaron es en falso. contra. Bueno, Sale. lo checamos, Ok, si les parece. Con gusto. Pero te voy a decir que sí trae. Sí. Trae la facultad para que Hacienda exija y le tenga que entregar cualquier autoridad de cualquier nivel, cualquier información sin autorización judicial. ¿Eso qué tiene que ver con antilavado? Antilavado es combate al crimen organizado. Ahí te está viniendo a hacer la tarea de Estados Unidos, porque tú no estás haciendo nada aquí diciendo que están haciendo lavado de dinero, incluyendo el jefe de oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador, o cuando menos la empresa. Está acusado de ello, ¿no? Sí, no, él no está acusado. No, la empresa de la que es Estamos dueño. hablando de Alfonso Romo, Sí, sí. ¿no? O sea, acusado su casa de bolsa Vector, ¿no? Su casa de bolsa. Sí.
de la cual es dueño. Sí. El que era jefe de oficina de López Obrador. Sí. Está muy delicado el tema, ¿verdad? Ok, eso es porque aquí no se hace nada. Yo no digo que sea culpable, lo que digo es que se tiene que combatir. Sí. En la ley de desaparecidos aprovechan una buena iniciativa que yo recomiendo votar a favor. Sí. Pero le meten en la ley de población, ¿qué crees? Una CURP digital en donde vas a tener que ser obligatorio para cualquier establecimiento privado o público pedirla y luego van a hacer una plataforma digital. Eso quiere decir que cualquier compra que tú hagas, el gobierno puede tener el seguimiento tuyo. Eso dice la ley, pues, ¿por qué? A ver, yo le pregunto al ciudadano, ¿estás de acuerdo en que el gobierno sepa cualquier tipo de movimiento que hagas? En la ley de seguridad, que a mí me parece bastante buena, y en la ley de inteligencia e investigación, también vienen facultades de que los privados tengan que dar sus bases de datos. Oye, ¿por qué? Si estás haciendo una investigación y si alguien es criminal, adelante. Pero no tiene el gobierno por qué meterse en la vida privada de los mexicanos. Y perdón, pero para eso estamos, para levantar la voz, porque quienes están a favor del gobierno ahorita deciden quedarse callados. Muy bien, una última conclusión, Gibran Ramírez. Bueno, ha sido un proceso muy atropellado que tendrá consecuencias que ahora son imprevisibles. Es falso que no hayamos hecho propuestas, sino que más bien el oficialismo presta oídos sordos. Yo hice, por ejemplo, con lo del Coneval, su desaparición, una propuesta muy clara para la medición de la pobreza para que siguiera siendo multidimensional y para que se integrara un pequeño consejo honorífico con miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Colegio de México y de CEPAL, que es perfectamente viable. Eso no costaba un peso y es algo que el oficialismo rechazó. También propuse en una reserva del artículo 12 de la Ley de Inteligencia que se establecieran controles para pedir los datos personales de cualquier tipo. Eso tampoco se aprobó. Y así pasamos muchas horas presentando reservas y de la oposición ninguna se admitió a discusión. Sí. Se admitieron a discusión algunas de forma que evidenciaron que hicieron tan al vapor sus dictámenes que no tenían títulos o que carecían de números, o sea que era un desastre. Se fueron dando cuenta a lo largo del día, entonces metían una reserva y corregían, pero de fondo nada se discutió. Hay algunas cosas en las que hay que poner también mucha atención. Mucho se dice para cualquier cosa que no hay dinero, pero en la reforma en materia de Guardia Nacional, al incorporar a la Guardia completamente a la Sedena, por cierto, también propusimos que la Guardia fuera un cuerpo intermedio, el costo va a incrementar radicalmente por el tema de la seguridad social. El ISFAM es el sistema de seguridad social más caro del país y pues va a implicar aumentar la capacidad del sistema de salud, de vivienda, etcétera, etcétera, todas las otras prestaciones que tienen. Sobre eso no hubo un análisis a fondo, no sé si nos vamos a endeudar más, si va a tener que haber la reforma fiscal que yo espero que haya porque estamos ya llegando a límites con el gasto que se han impuesto. Y finalmente quiero decir, se traslapan las facultades de la Secretaría de Seguridad y las de la Guardia, y el dinero lo va a tener la Guardia. A mí se me hace que estamos ya ante un conflicto cívico-militar y que no lo estamos advirtiendo. Muy bien, perfecto. Ya nos checaron aquí en la cabina y efectivamente la oposición se abstuvo en la ley antilavazo, ¿no? Para que quede ese... Haciendo el señalamiento de este caso que yo... O sea, no votaron ni a favor ni en contra, se abstuvieron, ¿no? Bueno, Ese fue. De hecho, Bueno, es una propuesta que nosotros promovimos. A ver, en la práctica parlamentaria, abstenerse es votar en Bueno, contra. pero Aquí y en digo, China. para que queden los hechos. Todas las demostrados, facultades, Pero igual no votan a favor, de persecución, pues. Yo creo que le de tienen Hacienda. miedo ahí al asunto. Muy probablemente haya gato encerrado. Por algo Bueno. no la votan a favor, ¿no? Ya se nos Porque acabó no el queremos tiempo. que te persigan y te espíen. A ver si en la Ah, sí, semana no que quieren entra que te hablamos de persigan. Ya me TikToks. persiguen, hombre, no pasa nada. Tengo Gracias, años. Julieta. Gracias, Leo. Damián. Gracias, Gibran. Hacemos una breve pausa. Voy a tener una mesa especial con 2 exconsejeros electorales, expertos en la materia sobre la reforma electoral que viene, que está proponiendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Regresamos.